Bien, tengan todos muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Esa hermosa canción que cantábamos era la canción que yo me predicaba a mi corazón. Y yo sé que ustedes también. Señor, aviva nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma tiene sed de ti. La mañana de hoy continuamos nuestra serie del libro de la carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, y estaremos continuando esta serie deseosos de ver lo que Dios tiene para nosotros en principios y aplicaciones a cada una de nuestras vidas. Permítanme orar. Iniciamos. Padre, gracias porque en tu misericordia ya hemos sido ministrados al elevar adoración ante tu trono, que te pedimos, Señor, que haya sido recibida por los méritos de Cristo, no por los méritos de nosotros. Y Señor, ahora queremos venir y suplicarte que ahora tu palabra habla a nuestros corazones. Señores, yo mismo estoy muy necesitado de ti en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú me tomes de la mano, me ayudes, Señor, a comunicar tu verdad, tu palabra, y que tu Espíritu, Señor, traiga esa convicción, traiga, Señor, esa palabra de aliento y ánimo cuando necesaria a nuestros corazones. Ayúdanos a ser una iglesia que crece a la manera de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A lo largo del último siglo, nosotros podemos reconocer que la ciencia y la tecnología han avanzado de manera impresionante, trayendo innumerables beneficios a nuestra sociedad, pero también trayendo riesgos cuando se piensa en que toda esta tecnología nos está llevando a hacer cosas que antes en el pasado se veía como imposible de hacer. Este dilema de los avances tecnológicos y también los avances y los recursos que tenemos hoy día, que son extraordinarios comparados con otros tiempos en la historia, se extiende también a la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo podemos caer en la trampa o en el engaño de creernos autosuficientes o de creernos tener todos los recursos humanamente hablando que habrán de desarrollar y de crecer la iglesia de Cristo. Y eso mismo le pasó a la iglesia de Primera a los Corintios aquí en esta carta. La iglesia era una iglesia rica, tenía muchos recursos en una ciudad creciente, tenían muchos dones entre ellos mismos y comenzaron entonces a enfocarse en los dones y talentos de sus líderes de manera individual, queriendo seguirles a ellos. Y Pablo les recuerda en 1 Corintios 1:12 que no deben llamarse seguidores de Apolos o de Cefas o de Pablo, sino que somos todos seguidores de Cristo. Y así que Pablo va a dedicar los primeros 3 capítulos de esta carta, para combatir esta enseñanza errónea del ministerio, introduciendo en el capítulo 3 una verdad muy importante que nosotros todos debemos reconocer. La iglesia debe confiar plenamente en Dios para su crecimiento y edificación. Aunque tenemos tecnologías, aunque tenemos recursos, aunque tenemos todos estos avances en nuestros tiempos, la iglesia no descansa únicamente en estos regalos de Dios para el crecimiento y avance, sino que la iglesia debe confiar plenamente en el crecimiento y edificación que Dios soberanamente le da a su iglesia. Ahora debemos reconocer que la naturaleza caída del ser humano le añade un elemento adicional de complejidad a este punto que acabamos de compartir, porque como seres humanos todos tenemos esta inquietud y este deseo de querer ser reconocidos, de querer ser aplaudidos, de querer llamar la atención a los demás acerca de nuestra apariencia o conocimiento o habilidades que podamos tener.
Este mismo pensamiento se había infiltrado a la iglesia de Cristo, y los corintios entonces estaban imaginándose la manera en cómo la iglesia realmente iba a crecer. Y yo creo que Pablo viene aquí entonces y nos dice, un momento, la iglesia no crece de esa manera. La iglesia no crece abrazando la filosofía o la doctrina o la sabiduría del mundo, sino que la iglesia crece a la manera de Cristo. Y la pregunta es entonces, ¿cómo crece la iglesia a la manera de Cristo en medio del desorden y las divisiones que estaban viviendo la iglesia en aquel entonces? Buena pregunta, qué bueno que la haces para ayudarme a interactuar en este sermón de esta mañana. La iglesia crece en medio de las divisiones con 3 encabezados que vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 15. El primer encabezado es el siguiente: la iglesia crece cuando creyentes maduran en Cristo. La iglesia crece cuando creyentes maduran en Cristo. Miren conmigo los versículos del 1 al 4 de 1 de Corintios 3. Dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? Y es interesante que estos versículos nos llaman a reflexionar, iglesia, sobre una verdad muy importante que todos debemos recordar y prestar atención. La iglesia de Cristo habrá de crecer saludablemente cuando sus miembros puedan ejercitar y vivir con cierta madurez espiritual. Es interesante que en la casa de los Sánchez tenemos 4 niños, así que las ilustraciones son más que suficientes para cualquier sermón, para cualquier consejería. Y una de las cosas que sucede es que cuando nosotros sentamos a los niños a dibujar algún tipo a colorear algún tipo de foto o caricatura, al final de ese tiempo, los 4 comienzan a compararse y a decir, bueno, el dibujo mío es mejor que el tuyo, dice Josué. Y luego dice Salomé, dice Noemí, no, pero yo me quedé dentro de las líneas, el dibujo mío es mejor que el tuyo. Y luego viene Natán, dice, el dibujo mío es mejor que el de ustedes. Y por cierto, viene Salomé, que solamente tiene 4 años, y está medio reguereteado, medio un garabato allí en esa hoja, y dice, papi, ¿no es verdad que el dibujo mío es mejor que el de todos los demás? Cuando uno mira a los 4 niños allí discutiendo sobre estas cosas, lo primero que me llega a la mente es como que, wow, qué madurez. Ellos no entienden que aunque dentro de sus habilidades, cualquiera de los dibujos que hayan presentado, comparado con un dibujo profesional, ninguno de ellos están a la par. Y ninguno de ellos pueden decir que es mejor que el otro, porque dentro de sus habilidades hicieron lo mejor que pudieron para ellos hacer el dibujo o colorear aquella foto. Y lo que Pablo está diciendo, está mirando a los corintios, está diciendo, cuánta inmadurez, cuánta falta de madurez espiritual el que ustedes estén comparándome a mí y a Apolos, cuando el nivel y el medidor comparador es Cristo mismo. Nunca podremos llegar a esa marca, nunca podremos compararnos con la grandeza, con la hermosura, con la suficiencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual es nuestro norte y nuestra meta. Y lo que estaba haciendo la iglesia de los Corintios, una iglesia que no estaba creciendo y estaba hundida en divisiones, era la falta de madurez espiritual a la cual se daban. Y mis hermanos, la falta de madurez espiritual habrá y podría afectar también a nuestra iglesia, a nuestra creciente iglesia. Y pedimos al Señor que nos dé la gracia para poder responder bíblica y humildemente ante cualquier diferencia en la que nos encontremos, deseosos de ser creyentes maduros.
Miren cómo sigue diciendo el versículo. Pablo dice que no pudo darles a ellos comida sólida, sino que vino a ellos en vez, no como espiritual, sino como a carnales. Aquí se refiere a una persona que vive bajo la influencia de su naturaleza pecaminosa, priorizando las cosas carnales, sus deseos, sus intereses humanos por encima de todos los intereses espirituales que Dios tiene para su iglesia. Y es importante aclarar aquí que Pablo no está haciendo una distinción de diferentes personas en el mundo de hoy día. Está haciendo una distinción de dos clases de cristianos, los espirituales y los carnales. Existe dentro del mundo cristiano también algún tipo de enseñanza que nos enseña que existen tres tipos de personas en este mundo. El hombre natural, que al cual Pablo hace mención en el capítulo 1. Otros dicen el hombre espiritual, que es el creyente. Y otros dicen que existe el cristiano carnal, que es el cristiano que es cristiano, pero vive en la carne todo el tiempo. Pero la palabra de Dios no nos presenta esa distinción. La palabra de Dios nos presenta dos tipos de personas. Nos presenta al que es regenerado, hijo de Dios, y al que no es hijo de Dios, simple y puramente. Y es por eso que el Señor dice en Apocalipsis que Él vomita yo prefiero que tú seas o tibio o caliente, pero al tibio lo vomitaré de mi boca, queriendo ser. No hay un término medio donde una persona puede decirse: yo soy totalmente creyente, salvo, regenerado por la gracia de Dios, y su vida no refleje a Cristo en algún momento. Así que cuando Pablo habla del cristiano carnal, él se está refiriendo a aquel cristiano que realmente es creyente, se refiere a ellos como hermanos. Miren cómo comienza el pasaje. Así que hermanos, Pablo reconoce que ellos han sido regenerados, pero sus vidas están experimentando ciertas inconsistencias a las cuales Pablo le llama la atención. Y le dicen: ustedes están siendo carnales ahora mismo. Y todos tenemos momentos así en la vida, ¿verdad que sí? Todos nosotros aquí hemos experimentado momentos en los cuales hemos andado en ocasiones en la carne. Y estaba hablando con nuestro hermano Mario y me recordó su lenguaje coloquial que me encanta cuando él dice: eso fue una chuleta que tiraste ahí. Queriendo decir, eso fue un pedazo de carne que tiraste ahí. Queriendo decir, andamos en la carne. David andó en la carne en ocasiones. Un hombre comparado con el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios, experimentó un momento en el cual cayó en pecado, cedió y su vida no reflejó el fruto de una persona que estaba caminando con Dios continuamente. El mismo apóstol Pedro en las Escrituras fue confrontado una y otra vez por el Señor Jesucristo, habiendo recibido las enseñanzas, habiendo sido regenerado, habiendo caminado sobre el mar allí. Llegó en ocasiones en las cuales también su carne tomó ventaja de él y él también anduvo en la carne. Quizás esta semana tú te paraste luego de haber pasado tiempo con Dios, luego de haber orado, y quizás tus hijos te sacaron de tus casillas, o quizás un compañero de trabajo, y de repente te llegaron esos pensamientos, esas actitudes, o se metió ese motorita ahí en la 27 de febrero, y tú dices: ay Señor, llévatelo, si no me lo voy a llevar yo. Eso es un pensamiento carnal, por cierto. Todos vivimos momentos así. Y Pablo está llamando la atención a que ellos como iglesia estaban tan distraídos con este tira y ala dentro del liderazgo, a quien yo prefiero seguir, que estaban obviando la mayor necesidad de madurez espiritual, de aparecerse más a Cristo. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y eso es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 3. El Espíritu de Dios mora en ustedes, pero la carne está tomando ventaja y se está oponiendo a la obra de Dios en tu vida y en mi vida. La inmadurez estaba calcomiendo, estaba destruyendo la unidad de la iglesia
el pueblo de Dios allí en esta amada iglesia de los Corintios. Y Pablo continuó diciendo, el versículo 2, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, pues aún sois carnales. Y utiliza una vez más la misma frase, la misma connotación allí en este contexto. Versículo 3, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Pablo expone la raíz de las divisiones, la idolatría a los líderes humanos. Los corintios se habían identificado con esos líderes como sus nortes a seguir, olvidándose de que la única identidad debería ser en Cristo mismo. Versículo 4, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que el Señor dio a cada uno. Pablo les recuerda que ellos simples son servidores, que ellos son doulos, que ellos están bajo el señorío, la autoridad, el llamado, el mandamiento de Dios sobre ellos por encima de todas las cosas. Una de las marcas de una iglesia que crece a la manera de Dios será la madurez espiritual de sus miembros. Tendemos a crecer en momentos y etapas diferentes, pero debe existir una consistencia que continuamente nos ayude a reflejar a Cristo con la gracia y el poder de Dios. Tendemos a creer también que la madurez espiritual se mide con el conocimiento de que tienen las personas acerca de las Escrituras. O tendemos a pensar que los años en la fe habrán de hacer una persona madura. Pero en realidad, la combinación del conocimiento y una larga vida en la fe no te garantiza que una persona sea madura espiritualmente. ¿Conocen a ustedes personas que tienen años en la fe y todavía sus vidas no reflejan madurez en algunas áreas de su vida? Me incluyo yo también allí. Es interesante que Pablo llama a la madurez espiritual como parte del proceso en el cual la iglesia habrá de erradicar la tentación a seguir líderes carnales. Y le llama entonces a vivir maduramente para Cristo. Y lo podemos poner de esa manera: el creyente maduro progresivamente se asemeja a Cristo en su lucha contra el pecado. El creyente maduro progresivamente se asemeja a Cristo en su lucha contra el pecado. Esto quiere decir que esto es un proceso. Esto es un proceso de altas y bajas. Esto es un proceso en el cual en ocasiones el Señor te va a dar la gracia y tú vas a estar caminando bajo la influencia y dirección del Espíritu, y vendrán momentos en los cuales te vas a sentir débil y vas a pecar y te vas a desanimar y vas a pecar contra otras personas en el proceso. Pero siempre y cuando progresivamente nos estemos pareciendo más a Cristo en nuestra lucha con el pecado, la iglesia habrá de crecer. Y que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres como iglesia maduros en nuestra fe, en nuestra manera de navegar los conflictos internos como lo necesitaba hacer la iglesia de los Corintios. Hay aquí algunas sugerencias de cómo podemos crecer en madurez, cómo podemos dar algunos pasos de madurez. Bueno, exponte regularmente a la palabra de Dios. Parte de la inmadurez no solamente tiene que ver con el que una persona tiene mucho conocimiento y no lo aplica, pero hay personas que necesitamos crecer en nuestro conocimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice su palabra? Número 2, regularmente interactúa con otros creyentes maduros. Identifica hermanos y hermanas que tú respetas y admiras y aprende de ellos. Eso te va a ayudar a crecer en la madurez espiritual. Número 3, responde a la corrección con gracia y da corrección con gracia. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 1, dice: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es un necio. Una marca, una característica de una persona madura espiritualmente se va a ver reflejada en cómo ellos responden a cualquier tipo de confrontación. ¿Le ha pasado eso?
que usted puede llamar la atención a alguien y la manera en la que responde evidencia el corazón o la madurez de esa persona. Con la gracia de Dios, proponte responder a la corrección de la manera correcta. Y por último, servicio. Sirve a Dios. En el servicio a Dios, tu corazón habrá de desarrollar una dependencia de Él y crecerás en humildad y en amor por su obra y también por otras personas. La iglesia que crece a la manera de Dios es una iglesia que crece en su madurez espiritual en Cristo. Número 2, veamos cómo Pablo continúa hablándonos. Si me regalan un poquito de agua sería genial, perdón. Gracias. La iglesia de Cristo en medio de las divisiones crece también, número 2, por la obra de Dios, no por la obra de los hombres. Por la obra de Dios, no por la obra de los hombres. Vean conmigo el versículo 5. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores, gracias mi hermano, servidores mediante los cuales ustedes han creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, subrayen eso allí, sino Dios que da el crecimiento. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Dios es el que da el crecimiento a su iglesia, no los líderes terrenales. Y Pablo va a iniciar aquí un lenguaje figurativo, una analogía del sembrador o del agricultor. Yo tengo una foto aquí de mis suegros que están visitando en estos momentos y estamos pasando un buen tiempo. Y mis suegros hoy día tienen una granja o un farm allá en los Estados Unidos, en el estado de Indiana, en el cual representa y muy claramente lo que está explicando Pablo allí. Es interesante que en la primavera ellos comienzan a preparar la tierra y luego comienzan a tirar las semillas. Instalaron un sistema de riego que automáticamente cada cierto tiempo moja la tierra, la humedece con la temperatura perfecta para que entonces el fruto eventualmente pueda venir. Pero todas las personas que trabajan la tierra, que trabajan la agricultura, reconocen una cosa que es muy real e importante para nosotros recordar. Ellos pueden plantar, ellos pueden regar, pero no hay garantía de que habrá fruto. No la hay. Cada año ellos labran, ellos tiran las semillas, ellos riegan el agua y literalmente no saben si ese año va a ser un año de producción. Literalmente ellos esperan a ver qué Dios va a hacer o cómo Dios va a proveer. Y han existido años en los cuales la siembra fue una pérdida. Todo el dinero y la inversión que hicieron. Pablo utiliza esta analogía para conectarla con la iglesia misma. Y él está reconociendo que existe una labor humana la cual ellos se tuvieron que dar de predicar la palabra. En Hechos 18 el Señor planta a la iglesia allí de los Corintios a través del ministerio del apóstol Pablo. Y luego viene Apolos y riega el ministerio de la predicación allí, bañándolo con gracia y con misericordia y con una enseñanza elocuente y poderosa. Pero eventualmente ni Pablo ni Apolos tenían la capacidad de espiritualmente producir algo que solamente Dios puede producir. Transformación de corazones, almas que pasan de muerte a vida y ahora son sal y luz en un mundo caído, en un mundo perdido. Solamente Dios pudo haber hecho tal cambio. Y mis hermanos, aprendemos que aunque necesarios
nuestros esfuerzos no bastan para el florecer espiritual. Solo Dios hace crecer su iglesia. Solo Dios. Y eso es bueno recordarlo, porque pensamos en ministerios, en iglesias como la iglesia perseguida en Corea del Norte, la iglesia en Irán, la iglesia más creciente por encima de la China misma, la iglesia en la China, por mencionar algunos de estos países. Pero esta gran persecución que viven todos allí, es interesante que no está enfocada en líderes carismáticos, no está enfocada en grandes reuniones ministeriales, está enfocada en simplemente el evangelio ha sido plantado, otros han regado y el Señor ha creado una explosión espiritual en todos esos países. Ciudad de Gracia, por la misericordia de Dios, inició con 26 personas. Y con mucho temor y temblor le queremos decir, y honestidad, que no ha tenido nada que ver con Carlos, ni con Karel, ni con Manuel. Absolutamente nada que ver. Es más, a ustedes que nos conocen de manera más personal, algunos de ustedes, si fuera por nuestro esfuerzo o si fuera por nuestras habilidades, ustedes sabrían muy bien que no estuviéramos aquí. Ha sido la pura gracia y misericordia de Dios. Ha sido el favor de Dios, ungiendo a su iglesia y trayendo a aquellos que habrían de ser salvos al ministerio y la obra de Cristo. Esta es su iglesia, no nuestra iglesia. Oh iglesia de Cristo, la iglesia crece cuando reconocemos que la obra crece por la gracia de Dios, no por la obra de los hombres. Es interesante, ¿te ha pasado que en ocasiones tú has invertido en una persona queriendo ser influencia espiritual para esa persona? ¿Quién le ha pasado eso? Yo quiero invertir en esta persona. Y tú duras horas compartiendo la palabra, sales a tomarte un café, lo invitas a comer a la casa. Eso me pasó a mí con Luigi y con Titi. Yo tengo casi 2 años conociendo a Luigi y estoy ahí invirtiendo en su vida y lo amo y estoy allí, me veo en él en muchos aspectos, aunque él es más grande y fuerte que yo, pero lo veo a él y invierto en mi vida. Estamos hablando de un tema muy específico y una noche, luego de yo tener 1 año y medio trabajando con él, una noche estamos sentados en la sala y mi esposa dice una simple frase. No recuerdo exactamente cuál fue la frase, pero ella dice una frase sencilla. Y de repente dice Luigi, oh wow, nunca había escuchado eso. Ahora tiene sentido. Y yo lo miro y le digo, pero yo tengo 1 año y medio trabajando contigo. Y ahora que tú entiendes esto, un buen recordatorio de que sí, Manuel plantó, regó, abonó, hizo todo lo que pudo. Pero al final, el crecimiento fue Dios que lo dio. El abrir de los ojos fue Dios que lo dio. Mis hermanos, en tu matrimonio, ¿cuántas veces tú has querido cambiar a tu esposa o a tu esposo? Y tú escuchas cuando desde el púlpito se siembra y se riega el agua en el corazón de esas personas. ¿A quién le ha pasado? Y tú dices, sí, eso es lo que él o ella necesitan escuchar. Pero eventualmente el cambio, la transformación interna solamente puede ser producida por el poder del Espíritu de Dios. Tú no puedes cambiar a tu esposo o a tu esposa. Otros han plantado, otros han regado, incluyéndote tú. Al final el crecimiento lo da Dios mismo. Ciudad de Gracia, sigamos fielmente plantando y regando la verdad del Evangelio y clamemos a Dios por su crecimiento en su tiempo. Clamemos a Dios que almas sean arrebatadas de las llamas del infierno y que estén en medio de nosotros glorificando al Dios de dioses y Señor de señores. Confiemos en el crecimiento que solamente Dios puede dar a su iglesia. La iglesia de Cristo crece por el crecimiento que Dios da.
Por último, ¿cómo crece la iglesia en medio de las divisiones? Ya vimos, en primer lugar, la iglesia necesita madurar en Cristo. La iglesia necesita reconocer que crece por el poder de Dios, no por el poder de los hombres. Y en tercer lugar, la iglesia crece sobre el fundamento de Cristo. Y me quiero parquear aquí unos minutos, detener aquí, porque esto es muy importante, muy poderoso. La iglesia crece sobre el fundamento de Cristo. Versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado sobre cómo edifica encima, pues nadie puede poner a otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Lean conmigo, esto es muy importante. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Y mis hermanos, este pasaje aquí está compacto allí, con muchas verdades importantes, pero permítanme ilustrarles lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. En el capítulo, los versículos anteriores, él utilizó la analogía del agricultor. Unos siembran, otros riegan, Dios da el crecimiento. Pero aquí ahora, él pone el peso sobre nosotros como constructores. Ahora somos constructores, arquitectos, utiliza él la palabra. Y lo que está diciendo aquí, que el fundamento, la piedra angular principal de la iglesia, la vemos en Efesios capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Imaginemos entonces que tenemos aquí la piedra angular, tenemos el fundamento que es Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Cristo vino, su vida perfecta, obedeció perfectamente al Padre, muere la muerte que tú y yo debíamos morir, resucita de entre los muertos y ahora la asciende a la presencia del Padre. Y ahora, bajo todas estas verdades y doctrinas en la persona y vida de Cristo, ahora nosotros descansamos. Él es nuestra zapata, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Señor, en Él estamos confiados. Pablo está diciendo entonces que Cristo, siendo la zapata, esa piedra angular, ese fundamento, Jesucristo. Ahora dice, ahora nosotros como iglesia estamos llamados a construir por encima de esa piedra, que es Cristo. Ahora bien, él dice, pero tengan cuidado cómo construyen. Tengan cuidado cómo construyen, porque tú puedes construir esta piedra de dos maneras. Tú puedes construirla con materiales preciosos, como se menciona la construcción del templo de Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 22, 14, 16, 29 y 2, de oro, plata y piedras preciosas. Y la construcción de oro, plata y piedras preciosas comunicaba lo valioso, lo precioso, lo importante que era para Salomón el templo de Dios. Lo importante que es para nosotros el templo de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, si esto es importante, si Cristo realmente es importante, entonces lo que tú construyes encima de Cristo, encima de la piedra, debe ser valioso y debe ser importante. Cuidado de que tú estés construyendo y poniendo una ventana que mire hacia ti y no hacia Cristo. Cuidado que tú estés poniendo puertas que lleven a las personas a un conocimiento de quién eres tú por encima de un conocimiento de quién es Dios. Cuidado con que tú estés construyendo paredes que encasillen a las personas bajo tus propias reglas y tu propia persona y no la libertad cristiana que hay en Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo, siendo ese fundamento, esa piedra preciosa, debe ser nuestra motivación en todo lo que hacemos como iglesia.
Pero si nuestra motivación al construir sobre la piedra, sobre la roca, entonces es egoísta, orgullosa, es algo que pensamos en nosotros mismos al hacerlo, es algo que lo hacemos para llamar la atención a nosotros mismos. Dice Pablo que eso es de madera, heno, paja. Y ¿saben qué? Cuando venga el día del juicio serán quemadas, destruidas, esfumadas. Y mis hermanos, esto tiene muchas implicaciones para nosotros como iglesia hoy día. Porque nosotros como hijos de Dios debemos asegurarnos de que la iglesia Ciudad de Gracia está cuidadosamente construyendo sobre la roca que es Cristo. Mis hermanos, desde la escuela dominical que preparamos, no pasemos por alto el que estamos enseñándoles simplemente a niños. ¿Saben qué? Tú no tienes idea de la importancia de construir fiel y sólidamente sobre la roca que es Cristo con una escuela dominical bien preparada. O con una alabanza bien tocada y ensayada. O con el compartir el evangelio de una manera adecuada en diferentes contextos. O en la predicación de la palabra, los pastores y los que tenemos el privilegio de hacerlo. Como para Cristo y no para los hombres. Oh iglesia, nosotros habremos de crecer cuando crezcamos y construyamos la iglesia sobre el fundamento que es Cristo Jesús. La pregunta es, ¿sobre qué o quién estamos construyendo? Que la gracia de Dios nos permita encontrarnos a cada uno de nosotros construyendo sobre Cristo, construyendo sobre sus principios y sobre sus enseñanzas, buscando exaltar su gloria y su nombre por encima de todas las cosas. Mis hermanos, las cosas que eran superficiales, Pablo dice, con motivos impuros, serán consumidas. Es interesante que Pablo utiliza allí una frase de motivación. Algunas permanecerán y recibirán un galardón, otras serán quemadas y destruidas. En Apocalipsis 22:12 dice, por tanto, yo vengo pronto, dice el Señor, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, tú y yo continuamente estamos construyendo sobre algo. Continuamente. En tu hogar, construye sobre Cristo. En tu trabajo, construye sobre Cristo, haciendo las cosas como para Dios, no como para los hombres. En tus relaciones personales, construye como para Cristo. Para que cuando llegue ese momento en el cual el Señor venga a recompensar a cada uno de nosotros por nuestras obras puedan permanecer, no como para gloria de nosotros, sino como para gloria y honra de nuestro Dios, como el oro, la plata y maderas preciosas. Es interesante como el pastor John Piper utilizó estos dos puntos de aplicación y los he transformado para nosotros como iglesia. ¿Qué aplicación tienen estas verdades a nuestras vidas? Número 1, Ciudad de Gracia, centrémonos en Cristo. Centrémonos en Cristo. Que todo lo que hagamos apunte a Cristo. Número 2, evaluemos sinceramente nuestras motivaciones y filosofía del ministerio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué no hacemos cosas que pudiéramos hacer? Que nuestra motivación en el momento sea el construir sobre Cristo mismo. Esto significa elegir prácticas que sean bíblicas, sólidas, y rechazar aquellas que son populares o efectivas en términos de sabiduría humana. No construigamos sobre fundamentos de arena, sino sobre el fundamento sólido que es Cristo Jesús. Ahora bien, pastor, en esas 3 áreas, yo siento o nos sentimos, no pudiéramos sentir que quizás estamos un poco débiles. Estamos un poco quizás no donde quisiéramos estar. Alguno aquí pudiera estar diciendo, pastor, yo siento que yo soy muy maduro. Yo no respondo bien a los conflictos. Pastor, yo me dejo llevar fácilmente por mis pasiones y por mis deseos.
Pastor, yo hago un énfasis muy grande en lo que los hombres hacen por encima de lo que Dios hace. Pastor, yo también reconozco que muchas veces yo no edifico sobre Cristo, sobre la roca. Yo edifico sobre mi propia vida y todo se trata acerca de mí. Oh, mis hermanos, como le he dicho en otras ocasiones, bienvenidos al club. Todos nosotros continuamente luchamos con cada una de estas áreas. ¿Y cómo debemos entonces responder ante estas realidades? Bueno, mi iglesia, amada iglesia, lo hacemos reconociendo nuestra insuficiencia como pecadores. ¿Y tú sabes lo que tú dices? Sí, Señor, en ocasiones soy maduro. Sí, Señor, en ocasiones me enfoco en los hombres más que en Cristo. O sí, Señor, mi vida la estoy construyendo en ocasiones sobre muchas otras cosas y no sobre Cristo. Reconoce tu insuficiencia como pecador, pero abraza la suficiencia de Cristo. Abraza la realidad de que en Él hay esperanza y que en la cruz del Calvario Cristo Jesús murió por tu inmadurez. Cristo Jesús murió por esos momentos en los cuales tú alabas a los hombres más que a Dios mismo. Y Cristo murió por ti para cambiar tu mente y corazón, para transformarte completamente, para que tu vida no esté siendo construida sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Abraza el Evangelio, nos aferramos al fundamento que es Cristo y recordamos que en Él somos perdonados, que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Él hay esperanza, que por Él tenemos vida y propósito, y miramos juntos a la cruz y celebramos su gran salvación. Y le decimos: iglesia, miremos a Cristo juntos, no a los hombres. De esta manera, Pablo instruye y anima a la congregación de los Corintios a crecer a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Oremos. Padre, te amamos, te necesitamos. Señor, honestamente yo te pido que este sermón que tú has puesto en mi corazón y que tú has hablado, Señor, sea construido sobre ti, sobre Cristo, que pueda pasar la prueba cuando sea juzgado de que fue hecho con un corazón deseoso de la gloria de Dios. Ten piedad, Señor, de mí aún en este momento al elevar esta oración delante de ti. Pero Cristo, gracias por tu favor y tu perdón. Gracias porque tú nos has hecho una iglesia creciente. Tú nos has hecho madurar con el tiempo, aunque somos recién nacidos, relativamente hablando de tiempo. Pero por tu gracia hemos experimentado tu cuidado y tu protección y tu poder. Te amamos, Cristo. Haznos recordar el enfoque que debemos tener en ti regularmente. En el nombre de Jesús. Amén.